Yo espero la próxima semana hacer todo eso. Listo, la próxima semana ya terminamos tema del parcial y envío todo lo del trabajo, porque es que todavía no he sacado los puntos, cuáles son los puntos que se van a hacer, igual falta un semestre. Pero para la próxima semana, entonces yo creo que ya está eso hecho. Profe, no va a haber más quiz. ¿Cómo? Si no va a haber más quiz. Pues no sé, de eso hablamos después del último examen. Yo creo, la verdad no sé, porque es que el problema es que lleguen los quizzes acá a tiempo. Entonces la verdad no sé qué hacer con esa última parte. Pero yo creo que va a ser solamente el trabajo. Pero igual de eso hablamos la semana entrante, como que ya esté todo como más organizadito. La próxima semana hablamos de eso. Ya les digo cómo se va a terminar el semestre. Listo. Entonces ustedes estuvieron leyendo todo lo correspondiente a los valores extremos de una función, ¿cierto? Entonces hablamos de los valores extremos en un intervalo abierto y nos quedó faltando los valores extremos en un intervalo cerrado. Entonces, antes de empezar les voy a poner una funcioncita. Entonces, dada esta función, díganme si esta función tiene máximo y mínimo en el intervalo menos 1, 2. Hallan los máximos y mínimos de esta función en el intervalo menos 1, 2. Máximo mínimo. Ay, ya hicieron la tarea. Ay, amiguita, espérate. Yo 03. No te todo lo que Pero que salió malo. Euclidiana, a veces parece euclidiana está suave. Vectorial. Ah, de vectorial. Igual está en duro, mira, para no nega. ¿Quién no es la cuidad? Dale, señora, descanse. Ay, mami, yo voy a hacer allá. Allá, al flow. ¿Dónde? Allá. Un machete. Joda que sí que. Allá nos ayudamos. Porque allá todos nos ayudamos. Yo di la primera. ¿Y yo quién era? La que la... Listo, ¿cuáles son los máximos y mínimos de esta función en ese intervalo? ¡Ay, se me dañó el lápiz! ¡Ya voy! No hay que hacerle la primera derivada. ¿Cuánto sería 2x? ¡Ay, ya! ¿Quién me presta algo que escriba? A ver. Dame un lápiz. Sí, ajá, encontrando la segunda derivada. No, pasamos la primera. Sí. ¿Cuánto tiempo? Hubiese traído, mi mamá trajo como 40 cajas de Viva Polú. Hello. Oscar bebé. Hola.
Eso, muchachos, ya hallaron máximos y mínimos de esa función. Entonces, máximos y mínimos relativos, entonces. Profe, el mínimo es 0. El mínimo es 0. ¿Y en qué intervalo estamos? Si estoy en ese intervalo, entonces, ¿qué pasa ahí? Ay, no, préndanlo con ese control. ¿Cuál tiene allá la... Bacano está allá adelante. El menos 1. Miren que estamos en el abierto. Entonces, si nosotros hallamos la primera y la segunda derivada de esto, entonces tenemos f' de x, perdón, aquí está. F' de x es ¿quién? 2x, ¿cierto? Entonces, el único punto crítico es ¿quién? 0. El único punto crítico es x igual a 0. ¿Y la segunda derivada? 2. Entonces, como el único punto crítico que hay es este, entonces este punto no está dentro de ese intervalo. ¿Qué significa eso? Que en ese intervalo no van a haber ni máximos ni mínimos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es importante hablar de los máximos y mínimos en un intervalo cerrado. Entonces, ahí vamos a enunciar este teorema. ¿Cómo? Sí, sí. Ahorita les voy a decir cómo hago yo para saber si un punto crítico es un máximo o un mínimo relativo, teniendo en cuenta la segunda derivada. Y se va a llamar el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Entonces ahorita lo vamos a ver. Pero antes de eso les voy a anunciar entonces un teorema. Déjenlo así mejor para que no hagan bullas. No hagamos bullas para que no Espérate que no termina de escribir. Ay, pero que no hagan cosas más difíciles. Listo. Entonces digamos... Se ve borroso cuando la mujer. Pero eso no se puede arreglar allá. ¿Ahí? Listo, entonces,
Dadas ciertas funciones, puede que yo no tenga máximos ni mínimos en un determinado intervalo abierto. ¿Qué me está garantizando este teorema? Me garantiza que siempre voy a tener máximo y mínimo siempre que la función esté definida en un intervalo cerrado. Si esos extremos relativos no están dentro del intervalo abierto, ¿qué va a significar eso? Que entonces los extremos relativos van a ser justamente cuando evalúo en los extremos de la función. Esos valores los podemos evaluar en la función. No te estoy escuchando casi. Profe, que si esos valores se pueden evaluar en la función que nos den. Es que esos valores se evalúan en la función que nos dan para poder hallar los máximos y los mínimos. Recuerden que eso fue lo que les dije en la clase pasada. Esto me da ¿quiénes? Los posibles valores para identificar el máximo y el mínimo. Pero ¿quién es el máximo y el mínimo? Cuando yo evalúo dentro de la función. Por eso es que aquí en cero yo no puedo hallar máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque en esta función no la puedo evaluar en cero, porque bueno, sí la puedo evaluar, sino que en el intervalo que me están dando no está cero. Entonces el único mínimo supuestamente que tiene esa función, miren que esa función que tenemos acá, ¿cuál es la gráfica de esa función? ¿Esto es una qué? Es una parábola. ¿Centrada en dónde? Esa parábola está centrada en dónde? Entonces miren una cosa, lo que tenemos es esto. Vamos de cuenta que esto es 1, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es esta parábola, esto sería x a la 2 más 1, ¿cierto? El punto mínimo está en f de 0, que es igual a ¿cuánto? Que es igual a 1. El punto mínimo es 1, que es donde yo evalúo la función. Pero si yo miro el intervalo menos 1,2, perdón, el intervalo 1,2, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el intervalo 1,2? La función crece. O sea, yo aquí no tengo un extremo, no tengo un punto que sea mínimo concretamente dentro de toda la función. Pero resulta que si yo evalúo este punto de acá y este punto de acá, ¿cuánto me da f de 1? Da 2. ¿Y f de 2? Sí, me da 5, ¿cierto? Entonces, en este caso yo sí puedo hablar de máximo y mínimo relativo. Estos dos valores, este sería ¿quién? Este sería el mínimo y este sería el máximo. Y en este caso el mínimo y el máximo están ¿en dónde? En los extremos del intervalo, ¿cierto? Evaluando los extremos del intervalo. Pero dentro del intervalo abierto yo no voy a tener valores que sean mínimos o máximos como la definición me lo dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice la definición? Que es un mínimo si va decreciendo y empieza a crecer. Y es un máximo si está creciendo y empieza a decrecer. En este intervalo la función no me está haciendo nada de eso. Mientras que en este punto sí. Aquí la función está decreciendo, llega hasta este punto y empieza a crecer. Entonces por eso es un punto mínimo. Listo, entonces les voy a copiar qué es lo que se tiene que hacer para hallar esos mínimos de la función.
Pero él dice que se cierra mañana y se abre mañana la tarea. Pero mañana se cierra la tarea y mañana se abre el quiz y se cierra el sábado. Yo no lo veo. Eso sí se ve Pero a mí es horrible. que eso no se ve cuando ella está escribiendo. La profesora no me ha puesto una nota que me debe. Ay, esperen, acabo de copiar, sí, enseguida. Apenas acabo de copiar, copian bien ustedes. Procedimiento para la Oscar Bebé, silencio pues. A mí me preguntaron la clasificación como cuántas peludas. Así sí. Silence. Horrible, todo el mundo vino así. Vayan a hacer las deposiciones en el baño. Las deposiciones. ¿De qué? La tarea. La tarea se manda con quiz o con transacción. Entonces, ¿y qué será? Ahora es de vuelta. ¿Listo? Bien. Sí. Ya, profe. Profe, Hola.
Cuando dice extremos, ¿se refiere a extremos en general o extremos relativos y absolutos? Extremos en ese intervalo, por eso se está trabajando en ese intervalo. O sea, estamos trabajando extremos en el intervalo, porque por eso se dice que en un intervalo cerrado. Entonces lo primero que tomamos es el intervalo cerrado. ¿Listo? Cuando yo digo extremos, cuando estoy hallando máximos y mínimos globales, estoy tomando todo el dominio de la función. En este caso solamente estamos tomando un intervalo pequeño en el cual está definida la función. Qué calor. Profe, ¿qué dice después El intervalo. evaluar los extremos del intervalo A con B? O sea, hallo f de A y hallo f de B. Pero eso es una Eso I. es una I. Es decir, eso significa es decir. Yo no me sabía eso. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Es decir, matemática. En una I y una rojita. Y una E, y una E. Y eso. Silent. Silent es silencio. Silent, please. Me vuelve por aquí. Ajá. ¿De qué está la tarea? ¿En serio? Muchachos, algo importante cuando estamos trabajando eso es verificar que efectivamente la función sea continua. Ese teorema que acabamos de copiar es solo para funciones continuas. Yo tengo que garantizar que la función que estoy trabajando sea continua en todo el intervalo A, B. ¿Cómo verifico que la función sea continua? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Profe, ese f de 3 no va ahí, f de x igual a 3. ¿Cómo? Ese f de x igual a 3 no va ahí. No, sino que es que lo iba a copiar ahí y no me cupo. Entonces lo copié acá abajo.
Fue que no me cabía toda la función, entonces lo copié abajo. Bien. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Para empezar a solucionar ese ejercicio. Listo, ¿y cuáles son los valores críticos de esa función? ¿Cuántos? ¿Cuáles? 0, 0 y 1. 0 y 1. Claro, no, por ejemplo, si es igual a 1, entonces sería 1 a la tabla, es 1. 6 por 1 es 3. Factoricen, factoricen. X a la 3 sería 3X menos. Factoricen bien. Pepe. X igual a un pero mira. Si les da 0 y 1. Ese factor común es 3X a la 2. Aquí no me da. Pero mira que está Listo. ¿Cuánto les dieron los valores extremos de los puntos críticos? 0 y 1. Seguro. factoricen bien. Usted está diciendo. Usted está preguntando, por ejemplo, que el valor de la función de los valores críticos. No, ¿cuáles son los puntos críticos, los valores críticos de esa función? ¿Cuáles son los puntos críticos? Uno sí es 0, pero el otro no es 1. Es menos 1. Un tercio. Miren qué hago. Primero derivo. La derivada es 12x a la 3 menos 9x a la 2. ¿Cierto? ¿Sí o no? 3 cuartos. ¿Sí o no? Esa es la derivada. Saco factor común 3x a la 2. ¿Quién me queda aquí? 4x menos 3 igual a 0. Me queda 3x a la 2 igual a 0 o 4x menos 3 igual a 0. ¿Cuáles son los puntos críticos? X igual a 0 o x igual a 3 cuartos. Listo, entonces los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 3 cuartos. Ajá, es lo que me dicen ustedes. Listo, ¿ahora qué hacemos? Entonces lo que hacemos es hallar a quién. ¿Cuánto da f de 0? Factoricen, ustedes ya saben factorizar. Eso no es sino hacer una factorización ahí sencillita. Eso ustedes ya lo saben hacer. Listo. Listo. ¿Cuánto da f de 0? F de 0, no f', f de 0. ¿Cuánto da f evaluada en 0? Recuerden que f es esta función que tenemos acá. 0. Da 0.
O, la O. F de 3/4. Ahora cero. Calculadora. Seis por 6 por 6. Ay, rayo ya. ¿Cuánto da? 36 por... ¿Ah? Yo no sé. ¿Cuánto da F de 3/4? Ya va, profe. One moment, please. 216 sobre 64. ¿Cómo que te dio 81? Computador también, muchachos. ¿De dónde te salió ese 3? ¡Ah! Espérate. Yo escribí mal. No es un 2. Aquí no es un 2. Aquí no es un 2. Aquí es 3. Una ventaja es la que está sin derivada. 9. 9 por 9 por 9. Termina. Se va a reemplazar ahí. Dime, mami, dime. Mira, ¿cómo reemplaza eso? Aquí en la Sí, es en la primera. Siento que eso se reemplaza en la No lo pasamos. Menos 81 sobre qué? Escóndese, muchacha. Y usted a usted porque le da ese número tan grande. A mí no me da. Ellos se reemplazan en original, ¿cierto? ¿Cuánto les da? Profe, un número muy grande. Que menos 81 no se queda. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? Que menos 81 no se queda. Menos 81, ¿cuánto? Sobre 256. Entonces 3x a la 4 me da 243 sobre 256 menos 3/4 a la 3 por 3. ¿Cuánto da eso? Menos 81 sobre 250. Ah, la otra. 81 sobre 64. ¿Sobre cuánto? 64. 64. 64. Sí. Ay, qué dolor de cabeza. 64. ¿Cuánto da eso? 81 sobre 156.
¿Qué 256? ¿Menos cuánto? Y 264. Préstame la calculadora. 243 Ven, menos ven, ven. 46. Eso da menos 81 sobre 256. Ajá. 324, profe. Y todo eso. Soy al 68. Ay, 246. No, 43. Es 246, 224. Menos 78. 81. Pero que es 243, no 46. Por eso no le da 61, bro. Y da 81. 81, profe. Es 243 menos 324 sobre 256. Ah, sí, aquí puse un 6. Sí, aquí puse fue un 6 y es un 3. O sea que aquí da Menos 81. menos 81. Ah. Menos 81 sobre 256. ¿Cuánto da f de menos 1? Eso sí es más fácil de hallar. De menos 1, eso es 3 por menos 1 a la 4 menos 3 por menos 1 a la 3. ¿Cuánto da eso? Da 6. Es que 4 Que sería menos 3. Por menos 1 le da 3. Y menos 1 a la 4 le da 1. Por 1, 3. El más 3, 6. Y f del otro extremo, f de 2. F de 2. Entre 2 le dan 4, 2, 4, 4, 16. 67. 33 por 67. Sí. Eso me dio a mí. ¿Cuánto te dio? 24. 24. Pues todo el resultado dice 24. que da 24. Déjame ver. 24 por. Sí, 24. 24. Dice con 31. 24. Y es 24. 24, Listo, entonces miren los valores que hallamos. En f de 0 nos dio 0. En f de 3 cuartos nos dio menos 81, 256 avos. En f de menos 1 nos dio 6 y f de 2 nos dio 24. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Quién será el máximo y quién será el mínimo ahí? El 100 es el mínimo y el máximo es 24. El mínimo es menos 81, 256 avos. Ese es el valor menor. Entonces, miren, el mínimo está dentro de el intervalo, ¿cierto? Está entre, o sea, el número entre menos 1 y 2 me indica el mínimo, ¿cierto? No, y el máximo está justamente con el extremo del intervalo, que es con 2. No necesariamente tiene que estar dentro del intervalo el valor que me da el máximo. ¿Listo? Hagan ustedes entonces este otro. ¿Ya copiaron? Sí, señora. Hagan este. ¿En cuáles ecuaciones? La primera es esta. Y esta no es la ¿Cuánto es 2 elevado a Y es parcial. 2 por 2 por 2?
Yo. 3. Esto que es menos 1. Es cuando era la Bueno, 3 elevado a la 2 a la qué? de la 4. A la 4. Eso es igual a 48 menos 3 elevado. 32 elevado a la 3. que me da rabia, yo ya vi. Con razón, está hablando relativa. Ay, dolor. ¿Tú cancelaste? ¿Tú cancelaste acá? Ay, yo no sé, hasta lo último. Sobre qué lo volviera. Ay, pero aquí sí, profe, si yo falto ese 3 le quedaría como 4x. Y me queda 1 menos 4. ¿En cuál? Le queda 1 menos 4. Y profesor, yo derivo y me queda. 4x a la 3 a la 3 menos 16x. Ya. Factor común 4. Factor común 4x. Infinito campeón del infinito campeón del planeta. Los desastres ambientales de los últimos tiempos dejan mucho que pensar. Esperemos que no sea tarde. Lo cierto es que esas convicciones de igualdad de todo, bajo el mismo rasero de seres humanos. Profe, en esa la 2 menos 4. En 2 y en 0. Más a la 2 menos 16. Da 4. X igual a 0. Entonces da 4x igual a 0 y x a la 2 menos 4 igual a 0. De acá me queda x igual a 0 y de acá. X igual a 2. A 2. Más o menos. Listo, entonces los puntos críticos son ¿cuáles? Profe, f de 0 igual a 16 y f de 2 igual a 0. Eso. Entonces puntos críticos, x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces, ¿cuánto da f de 0? 16, F de menos 2. Da profe, también ese hace lo que hace. Ay, sí, La menos 2 da 0. Da 0. Sí, sí, da 0. Seguro. Sí, profe. ¿Por qué? Da menos 60. Mira, 2, mira, y 2 a la 4. Sí, da 0. F de 2. 0, F de 2. Sí, 0 porque se los pares lo que están en la corriente, por lo tanto va a ser igual. Lo mismo. Por ejemplo, compara Lo mismo. ¿Y entonces cuánto da F en los extremos? 0 y 16. ¿Cuánto da F de menos 3? Es menos 3. Ah, no la había visto. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 12.
La 16. 88 por 9, ¿cuánto es? 72. La 25. 25. 25. Lo que diga el pueblo. La ley del pueblo. 25. Y FD, ¿qué me falta? El otro extremo, FD 2. Ya sabemos cuánto da. Profe, ya dije que daba cero. Ah, profe, ya es cero. Entonces, ¿cuáles son los cuál es el máximo y mínimo? Profe, el mínimo es cero. Y Y el máximo es 16. 25. 25, perdón. Lo mismo. Máximo 25, que es igual a F de menos 3. Y mínimo 0. es 0, que es F de Menos 2 y 2. Hombre, coloque más o menos todo, profe, no le más fácil. No se puede meter aquí. no. Sí, profe. F de 2 igual a F de menos 2 igual a 0. Mire que en este caso nosotros tenemos dos valores para los cuales se obtiene un mínimo. O sea, dentro de la gráfica voy a obtener dos valores donde esto me va a valer 0. Miren que lo que me está indicando esto es que la gráfica me corta al eje X. ¿En dónde? En 2 puntos. Listo. Entonces falta hablar sobre el teorema del valor medio. Ustedes que estaban leyendo, ¿qué es lo que decía el teorema del valor medio? Ustedes fueron los que me dijeron la clase pasada. El profe dice que si F es continua en el intervalo cerrado A, B y es derivable en el intervalo abierto A, B, existe algún C en el intervalo abierto A, B. ¿Un C tal que qué? Tal que va a ser la deriva de C, que va a ser igual a F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Y qué dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle. O sea, si leyeron el teorema del valor medio, tuvieron que haber leído el teorema de Rolle, porque están ahí cerquiticas. Están junticos. ¿No leyeron ese teorema? Búsquenlo entonces. Listo, ya lo encontraron. ¿Qué es el teorema de Rolle? Nada, no lo han encontrado. Sí. Está antes del teorema del valor del valor medio. Mírame eso ahí. De patilla, Entonces, Profe, no nos acordamos. No de nada. hola. ¿Y no tienen pues el libro ahí? No, no tienen ni un libro ahí. No llora.
Entonces lo que dice el teorema de Rolle es eso. Me dice, si tengo una función continua en un intervalo cerrado y que sea diferenciable en el intervalo abierto, y si tengo dos puntos para los cuales la función tiene el mismo valor, entonces existe un punto donde la derivada se hace cero. Básicamente ese teorema es importante enunciarlo porque hace parte de la demostración del teorema del valor medio. Un número C pertenece a un número C que pertenece al intervalo A, B. Lo que ese intervalo queda abierto. Si este es abierto, este es cerrado, este es abierto y este es cerrado. Este es cerrado y este es abierto. Y el C que pertenece al abierto, no al cerrado. Claro, entonces, por ejemplo, si evaluamos el intervalo A y evaluamos el intervalo B, aquí en ambos datos, entonces nosotros debemos buscar un número de intervalo con el cual hacer una función más cerca. Ya, profe, ya puedo continuar. Carlos. Teorema del valor. Sí, eso es un poco Hola. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, nos dio una corte de ingeniería ambiental. ¿Usted le va a dar los de primera corte otra vez? Ay, no te escucho. Te haces más arribita y me hablas más durito que no te escuché lo que me dijiste. Profe, duro. que usted le va a dar los de ingeniería ambiental uno, sí o no, los que vienen, la corte que viene. No sé. No sé. ¿Por qué? No, porque muchos de los muchachos cancelaron. Yéndole a usted, profe, y ahora Huyéndome a mí no. O sea, es que no soy yo. Supuestamente huyeron por los problemas que hubo con la plataforma.
No creo que haya sido porque me estuvieran huyendo a mí. Si hubiera habido cualquier otro profesor, hubiera sido exactamente lo mismo. Yéndole al cálculo. Usted era el cálculo. Por eso, o sea, lo hubieran huido a cualquiera, no precisamente a mí. Cualquiera lo hubieran huido. Pero un día les va a tocar ¿Algún día la tienen que ver? Ellos no saben que mi signo es justificativo. Se van a pegar a estrellar. ¿Por qué? Castíguelo. Cuando se los vea, tú no los cancelar. Tío, Crisante. el cálculo profe, Sí. cálculo 2 es más difícil todavía que yo. Sí. Claro. Cálculo 2 es cálculo integral y digamos que tiene también sus cositas como esta. Igual hay que tener claras muchas de las cosas que se trabajan acá. Obviamente hay nociones más nuevas también, que son las nociones de integrabilidad, que digamos que son un poquitico... Y usted nos va a dar cálculo 2. ¿Cómo? Y usted nos va a dar cálculo 2. Amiga, procure Y lo vemos, que si pasamos. No sé, yo no creo. Bueno, la verdad no sé cómo van a repartir los cursos el próximo semestre. ¿Cómo? Debería, ya que usted lo conoce. Pero no sé, igual eso depende del administrativo, pues eso ya no me corresponde pues a mí. Hagamos un ejemplo. Pero usted no tiene que decir, vea, esos niños los quiero yo como a mi vida, déjenme. Profe, mándenos unos pasancitos que digan, me gusta el cálculo. ¿Cómo? No, profe, no. Oiga, lo que yo, Que usted no, profe, que usted puede pedirnos a nosotros diciendo, hombre, déjenme hacer un niño, yo los amo, yo los quiero. Listo. Hagan este ejercicio. Vayan todos los puntos C en el intervalo menos 2,2 tal que f' de C es igual a 0. A eso sale el rol. Entonces, primero verifico las condiciones del teorema de Rolle. ¿Qué es lo que me dice el teorema de Rolle? ¿Qué es lo que dice el teorema de Rolle? Profe, que si nosotros, por ejemplo, en el intervalo menos 2 y 2, evaluamos la función, nos da lo mismo, debe existir un C que esté dentro del intervalo, para que nos haga hacer una función. Pero la primera condición que me dice el teorema de Rolle es que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Entonces, esa función es continua en el intervalo menos 2,2. Sí, profe, cerrado. Y es diferenciable en el abierto, ¿cierto? Esas son las primeras dos condiciones que debo verificar. Entonces tengo f de menos 2 es igual a ¿cuánto es f de menos 2? Da 8. Da 8. Y f de 2 También da 8. da lo mismo, ¿cierto? Entonces tengo f de menos 2 igual a f de 2. Entonces existe Existe un C. Sí, no es para ti. ¿Qué me traíste? un c en el intervalo menos 2, 2 tal que f' de x es igual a bf' de c, perdón, es igual a A C. 0. ¿Cuáles son esos valores? Esos ya lo saben hacer, ¿o no? ¿Cuáles son esos valores? Ah, ya va. Qué calor tan tremendo.
Ya salgo la tuya porque lo voy a hacer. ¿Será que mi hermanita sí? ¿Cuánto les dio? Profe, Hola. primero no se tendría que hacer la derivada. Claro. ¿Cuáles son los valores C, tal que la derivada se me anula ahí? Es simplemente resolver la ecuación que ya sabemos de los puntos críticos. A mí me dio 0 y x igual a más o menos 1. Sí, profe, en serio, vamos. F' de X es 4x a la 3. Menos 4x. X a la 2 menos 1 igual a 0. Entonces x sería igual a 0 y x sería igual a más o menos 1. aquí me queda X igual a 0 o X igual a listo, y es La tiene aquí. Profe, ¿se puede volverlo? ¿Qué una imagen de qué? ¿La imagen de qué? ¿Y de cuánto necesitas? ¿De cuál de los temas? Listo, profe. listo. Hagamos este otro. Listo, ¿qué tenemos que hacer para solucionar ese problema? Tenemos que coger dos
intervalos que nos dan 1,4. Sí, eso lo resolvieron. Eso, entonces, ¿qué verifico? Primero lo verifico, ese es el teorema del valor medio, ¿cierto? Verifico entonces condiciones para el teorema del valor medio. ¿Cuáles son las condiciones que me dice el teorema del valor medio? Que en el intervalo abierto sea derivable. ¿Cuál es la otra? Y de que sea continua en el intervalo cerrado. Esa función es continua en el intervalo cerrado 1,4. Sí, profe. Y es derivable en el abierto. Señor. A ver. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí para hallar esos valores? Por ejemplo, coger los puntos 1 y 4 y evaluarlos en la función. Lo que tienen que hacer es resolver la ecuación. ¿Cuántos que nos dicen que debe dar? Nos dicen que debe 4 menos f1 sobre 4 menos 1. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es f de 4? Lo que sería 5 menos 4. Da 4. Da 4 aquí y acá Es 4. da 1. Da 3. Da 1. F de 4 es 5 menos 1, 4, y f de 1 Todo da 1. da 1. Entonces, ¿cuánto da? 1. ¿Todo esto da 1 o no? Todo esto. Sí, sí. Porque f de 4 nos da 4, ¿cierto? ¿O no? Sí. Y f de 1 nos da 1. 1. Entonces me queda 4 menos 1 sobre 4 menos 1 da 1. Entonces lo que hago es solucionar f' igual a 1. ¿Cuánto da f'? ¿Cuánto da la derivada de la función? La probabilidad 4 sobre X a la 2. Ay, marica, la derivada Listo, entonces resuelvan esa ecuación. Eso lo único que tienen que hacer ahí es resolver esa ecuación. No hay. Está vacío. Bien, algo. Tienes que enjuagarte que ahorita eché gaseosa. Claro, es que hay un cociente entre 4 y 5. Bueno, la derivada de un cociente debe ser y el prima de x va a ser Hombre, se hace. 4 sobre x. A la derivada de 4 sobre la derivada Y el 5 no me lo va a meter. Es que hay que producto. Simplemente Ahí el que están. ay, ajá, voy a meter La derivada de Entonces, ¿cuánto da esa derivada? 4 sobre ella la Y pelea, Oscar. Y pelea y di que no. Vela, ve. Sigue peleando. Listo, ¿cuánto da esa derivada? ¿Cuánto? 4 sobre x a la 2.
Listo. Y entonces, ¿eso lo igualo a cuánto? A 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resuelvo la ecuación 4 sobre x a la 2 igual a 1? Más o menos Se me da 4 igual a 2. Más o menos 2, profe. x a la 2, ¿cierto? Entonces me queda x igual a más o menos 2. Entonces, por último, lo que falta es enunciar el criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Estás entendiendo. Voy a confiar en ti. Estamos confiando en él. Tienes una gran responsabilidad. Ay, Dios mío. Ay, sí, debería. Que es que últimamente estás muy fastidioso. Ay, ¿cómo es así? Que si ciego, de aquí saco ciego y le mando los encima. No te preocupes que no vas a hacer la última. Entonces, mira aquí, será que ya estamos. Ahora sí nos vamos a parecer ingeniero. 5 años de medicina, 3 de especialización. Ay, sí, estudiar para vectorial, ay, abierto, ay, no. Vectorial. Pero no quedamos bien. El segundo me saqué 2,8. ¿Y el primero? 3. Ay, vamos bien. En 3 días cumpleaños Oscar Bebé. ¿Cuánto? Cada sábado. Sí. Y no hay ley seca, solo es el domingo. Ay, Dios mío. No, yo estoy juiciosa. Tengo como 2 fines de semana que no salgo. Hola, Siki. Hoy. Listo, Aleja. Listo, entonces, ¿cómo vamos a verificar que un punto crítico es un máximo o un mínimo en un intervalo A, B? Lo que hago es hallar la segunda derivada de la función y la evalúo en el punto crítico. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Derivo la función, hallo los puntos críticos y esos puntos críticos van a ser los posibles máximos o mínimos relativos de la función. Pues me los van a determinar. Recuerden que los máximos o los mínimos yo los evalúo dentro de la función, ¿cierto? Pero los puntos que evalúo dentro de la función son los puntos críticos. Entonces este C es un punto crítico de la función. Si yo evalúo la segunda derivada de la función en el punto crítico C y me da menor que 0, o sea me da negativo, entonces ese punto f de C es ¿quién? mínimo. Máximo. Y si lo evalúo y me da mayor que 0, entonces ese es un mínimo. Listo.
Entonces, en esas funciones que teníamos acá, en estas de los ejemplitos que hicimos ya antes, a ver, ¿Qué dice ahí la natura? ¿Qué? lesa. O sea, no puedo decir absolutamente nada del punto crítico. Solo puedo decir si es menor estricto que 0 o si es mayor estricto que 0. Si es menor, digo que es un máximo. Y si es mayor que 0, la segunda derivada en ese punto digo que es un mínimo. Pero si la segunda derivada me da 0, yo no puedo afirmar absolutamente nada. ¿Cómo? Si es la segunda derivada, no falta una comita. En la nota. Si la segunda derivada, que casi no se ve, si la segunda derivada de la función evaluada en el punto crítico C me da 0, la naturaleza de ese punto no queda determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo afirmar si es máximo o si es mínimo. No se puede decir nada de que sea 0. ¿Listo? Entonces, en los ejemplos que estábamos haciendo antes, por ejemplo en esta función, f de x igual a x a la 4 menos 8x más 16. ¿Cuáles de estos puntos críticos que hallamos acá son máximos o mínimos? Menos 2. Utilizando la segunda derivada. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la segunda derivada de la función f. ¿Cuánto nos da? Entonces tenemos f2' de x da 12x a la 2 menos 16, ¿cierto? Y ahora ¿qué hacemos? Tomamos los puntos críticos. ¿Cuál punto crítico tenemos? X igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada evaluada en 0? Eso es como menor que 0. Entonces, f de 0 es un máximo relativo. Listo, ¿y cuánto da f segunda de 2? Menos 2. No, puede dar 32. 4 por 12 menos 16. Bueno, dice ya, sí. 32. Listo, y f de menos 2 da lo mismo, ¿cierto? Sí, está al cuadrado. Mayor que 0. Es un mínimo relativo. Mayor que 0, entonces son Mínimo relativo. ¿Pero quiénes son los mínimos? F de menos 2 y F de 2. Listo. Yo los evalúo en la segunda derivada para verificar el signo. Después de que verifique el signo, ¿quién es el máximo y el mínimo? F evaluado en el punto crítico. ¿Listo? ¿Cómo? No, solo la segunda. Primera y segunda derivada. O sea, lo de máximos y mínimos solo funciona con la segunda derivada. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto de los máximos y los mínimos? Entonces, el tema que falta es las aplicaciones de esos máximos y mínimos. Resulta que hay muchos problemas que se pueden plantear, se pueden resolver a partir de esa teoría de máximos y mínimos. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es tomar ciertas funciones, ¿cierto? O ciertos problemas que vamos a plantear a partir de una función. Y vamos a plantearnos algunas preguntas sobre esas funciones. Entonces les voy a hacer un ejemplo.
para que veamos cómo se plantea eso. Que te perdone. Ajá. Dios me Medi, estás que muere, no puedes morir ahora, ¿no? ¿Sabes cómo se dice repollo en inglés? Chicken. Chicken. Ese diccionario de ese chichi. Seguro lo está tomando como re pollo. Ahora. No, ya. Solo dijo que es tan chido. ¿Dónde me llega el tamaño? Mira. Listo, pro. Ya, ¿Qué dato sirve? Que era lo que el de patica es un sabroso. Chétone. Sí, yo le digo elefante porque está Si yo te digo no piensen en gato, pero no van a hacer lo que yo te digo, hermano. Si yo digo que no piensen en gato, Un gato. porque es que tú me para esa película acá de no se lo pero origen. Se lo dieron el jueves pasado. El jueves pasado. Muy mala Silencio, por favor. ¿Qué es una cartulina? Bueno, silencio. Listo, muchachos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a plantear un problema y vamos a aplicar los análisis de máximos y mínimos de una función para solucionar este problema. ¿Qué me dicen? Me dicen, vea, tome una cartulina cuadrada del lado A. Ese A simplemente me indica un número. Eso puede ser un 2, un 3, un 5, un 20, cualquier número, ¿cierto? Y me dicen que quiero hacer una caja sin tapa, recortando cuadrados de los extremos de la cartulina. ¿Cómo sería eso? Momento pro. Aquí quería aguantar una Yo también pienso en eso. Ya te cuento Listo, entonces, ¿qué es lo que me piden? Me dicen, ¿cuál debe ser la longitud del lado
del cuadrado que se recorta, o sea, cuál es lo máximo que debo recortar para que el volumen de la caja sea máximo. ¿Y cuál es el volumen de la caja? Que se recortan. Voy a hacer el bosquejo más o menos, tampoco se los voy a... Uy. Ahora te da dengue. Aleja de mí. Listo, ya acabaron de copiar. ¿Sí o no? Espera, espera. Algunos compañeros no. Y que yo Bueno. Cuidado, a ver. Ya, profe. Listo, entonces vamos a suponer que esta hoja es el cuadrado, ¿cierto? Obviamente eso es un rectángulo, pero vamos a suponer que es un cuadrado, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Me están diciendo que esta longitud vale A, que es lo que me están diciendo ahí, y esta otra también vale A, ¿cierto? Lo que me dicen es, vea, recorte ciertos rectángulos, ¿de dónde? De los extremos de esa cartulina, de un tamaño que vamos a determinar, de modo que el volumen de la caja sea máximo. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente yo lo que hago es coger y recortar esos extremos y después armo la caja. ¿Ya ven qué es lo que se hace? Bueno. Obviamente pues bien recortado. Cuidado. Alguna vez una Entonces, miren, lo que hacemos es esto. Tenemos la cartulina y recortamos 4 pedazos de longitud X, una longitud que no conocemos. Y después lo que hacemos es doblar, ¿cierto? Y tenemos la cajita. Lo que queremos hacer es hallar el volumen máximo de la caja. Yo les pregunto, ¿de qué longitudes o de qué dimensiones me queda en la caja? Entonces aquí tenemos la cajita, ¿cierto? Lo que queremos es hallar este X, el valor de este X, de tal modo que el volumen de esta caja sea el mayor posible. O sea, ¿de qué tamaño debo recortar los cuadritos para que el volumen de esta caja tenga el volumen máximo, ¿cierto? Miren que dependiendo de la variación que yo le dé a esta longitud de X, si es más grande o más pequeñito, la caja me va a quedar más alta o me va a quedar más, ¿cierto? Me va a quedar más anchita o más alta. Entonces lo que yo quiero hallar es el volumen de estos. ¿Cuál será la función que me va a determinar el volumen de esta caja? ¿Cómo planteo eso como una función? Entonces, si yo recorto, miren que para hallar el volumen de esta caja, ¿cuál es el volumen de esta caja? ¿Cuál es el volumen de una caja? ¿Cómo hago yo para hallar el volumen? Es el área de la base por la altura, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, para hallar el área de esta base, de esta caja, para hallar el volumen de la caja, yo necesito el área de esta base que se me determina acá por la altura. La altura yo ya la conozco. ¿Cuánto va a valer la altura? X. ¿Y cuánto valdrá este pedazo de acá? ¿Cuánto vale? Vale,
a menos 2x, porque a este lado le recorté x y a este otro lado otros x, entonces esto es a menos 2x, y lo mismo me queda este lado de acá, que vale a menos 2x. Entonces, ¿cómo me queda el volumen de esa caja? Entonces es la multiplicación de uno de los lados por el otro lado, que me da el área de la base por la altura. Entonces el volumen va a ser, ¿qué función? Va a ser la altura de x por a menos 2x por a menos 2x, ¿o no? Sí. Entonces esta va a ser la función que quiero maximizar. Entonces, ¿cómo me queda esa función? Bueno, pregunto, ¿cuáles son los posibles valores que le puedo dar a x? O sea, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar x y cuál puede ser el menor valor que va a tomar x? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar a x? O sea, en este pedacito que quiero recortar, ¿cuál va a ser el mayor valor que puede tomar x? ¿Hasta dónde puedo llegar a partir esto? Mejor dicho, ¿cuál es la mayor longitud que yo puedo llegar a x para partir el cuadrito? Hasta la mitad. O sea que el mayor valor que puede tomar x es a medios. Y el menor, cero, porque puede que yo no recorte nada, ¿cierto? Yo empiezo desde cero y empiezo a correrme. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. Entonces x puede tomar el valor de 0 hasta a medios. Entonces es lo primero que determino. Entonces listo, digo sea x Nesti bebé, no está nuevo para que se y uno que le quería hacer y que ¿qué tal? Sí. Entonces ya dijimos cuál va a ser la longitud. Entonces yo ya sé, 0 va a ser menor o igual que x y va a ser menor o igual que a medios. Listo, ¿cómo me queda la cartulina? Me va a quedar así. Obviamente ustedes lo hacen bien dibujadito, ¿cierto? Esto vale x. Y este pedazo de acá vale a. Lo mismo que este de acá, ¿cierto? Entonces este pedacito de acá va a valer a menos 2x. Listo. Ustedes hacen el dibujito, de modo que les quede bien. Hacen el dibujito de la caja. ¿De dónde les voy a hacer la caja? No. Si ustedes quieren lo hacen como para que visualicen bien el problema. Eso es alfa. Nada, la longitud del lado. Ah. Porque puede que no se cogen a la mitad. Ajá. Listo, entonces el volumen de la caja, ¿cuánto es? Profe, dijimos que era X a menos 2x por a menos 2x. que se multiplica. X que multiplica, que multiplica. En serio. Entonces listo, ¿cuál será el volumen de la caja? Entonces B va a ser igual a ¿quién? A X por A menos 2X al cuadrado, ¿cierto?
Resolvemos esto y ¿cuánto nos da? Ah, la 2x a la 1 menos 4x a la 4. No. Sí. Ah. ¿Sí o no? Ah, es un valor fijo. ¿Cuál es mi variable? La variable es x y x va entre 0 y a menos. Entonces, ¿cuál es la función que queremos maximizar? Miren que la función que queremos maximizar es la función b, que queda en términos de ¿quién? De este valor x que queremos hallar, ¿sí? Entonces, vamos a hallar los valores máximos para esta función. Yo quiero que me traigan por ser Lidia. Lo saqué. ¿Cierto, bro? Entonces maximizamos esta función en el intervalo 0 a medios. ¿Listo? ¿Cuáles serán los máximos de esa función? Primero hay que derivar. Para hallar el máximo, entonces, ¿cómo hacemos? Primero hallo los puntos críticos, ¿cierto? Bueno, lo primero que yo tengo que mirar es que efectivamente la función sea continua, ¿cierto? En el intervalo que quiero maximizar. Obviamente esta función es continua en el cerrado y es diferenciable en el abierto, ¿cierto? Porque es una función polinómica. ¿Cuánto da la derivada de esa función? Igualamos a 0. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Vamos a sacar factor común. De x. 2x. Ahí aquí es 2a. Perdón, aquí no va esta x. Aquí es a a la 2. Eso no lleva a x. Recuerden que a es una constante. Eso me queda f' de x igual a 12x a la 2 menos 8ax más a la 2. Porque eso es una constante. Estoy derivando es con respecto a x. ¿Cómo factorizamos esto? Están dividiendo por 12. Se apagó bien. Y en la col. Factoricen pues ese polinomio.
Profe, que si se utiliza el caso 7 de factorización. Si ese es un polinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces con los dos paréntesis. Los números que multiplicados den qué y sumados o restados den qué. Eso es un número. Quéjate. Muchachos, se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo miren, lo factoricen y el martes seguimos. Entonces el martes terminamos tema. Voy a tratar de traer todo listo para repartir ya los trabajos y dejamos fijada la fecha del parcial y cuando terminamos semestre. Que no. Falta el quiz de este tema. Yo creo que podemos hacer el quiz. Podemos hacer el quiz la próxima semana, el martes. Podemos hacer el quiz entonces el martes y hacemos otros problemitas de eso ya para dejar entonces listo esto. Igual les escribo por la plataforma para entonces confirmarlo. Por favor, ustedes hablan entonces con Benilda para que alguien les cuide entonces el quiz el martes, siquiera los primeros 20 minutos, para tener por lo menos 3 quizzes, porque solamente llevamos 2, ¿cierto? ¿Cómo? Hay que ganar en 5. Eso está muy fácil. ¿Cómo? No estoy escuchando y nada. No me quieran tanto y ganen el parcial. Listo, muchachos, nos vemos el martes. Por favor, hablen con Benila para poderles hacer el quiz el martes.